Buenas noches, mis hermanos. Primero que nada, quiero dar gracias al Señor porque me da esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes para traerle palabra del Señor. Quiero saludarles en el Señor, al nombre de sus hermanos predicadores, al nombre del mío propio, de mi familia, deseándole que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que este momento, el cual el Señor nos va a hablar por su palabra, sea un momento de bendición para cada uno de nosotros, porque es muy necesario de que podamos escuchar palabra de Dios, es muy necesario que podamos congregarnos en el nombre del Señor, pero debido a esta pandemia el cual estamos sufriendo, estamos respetando lo que las leyes sanitarias nos han ordenado, por lo tanto debemos de esperar. Ya llegará el momento, solamente Dios lo sabe, cuando podamos reunirnos. Y quiero darle lectura a la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 6, del versículo 1 al 8 inclusive. Y lo voy a hacer en el nombre del Señor. Y dice así su palabra. En el día que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono, un trono sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con una voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije yo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado con una tenaza, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Palabra del Señor. Le invito a que oremos y demos gracias al Señor. Bendito Dios y buen Padre, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos por este momento, Señor, el cual tú nos das, Señor, por este medio de poder reunirnos, Señor, para entregar palabra tuya. Palabra, Señor, que viene también a nuestra vida, a nuestra alma, Señor, el cual, Padre amado de los cielos, es necesario, Señor. Así como hemos escuchado, Señor, todos los días, Señor, palabra tuya, deseamos seguir escuchando y recibiendo tu palabra, que tú hables a nuestras vidas. Sabemos, Señor, que es necesario, Señor, como seres humanos, como hijos tuyos, Señor, que tengamos siempre esa necesidad que haya en nosotros, Señor, aquel Padre, más un momento, como lo decía este hombre, Señor, de disponernos en tus brazos, Señor, en tus manos, Señor, para poder servirte, Señor, en lo que tú quieras. En este momento, Señor, me has dado esta bendición de poder ser portador de esta palabra para mis hermanos. Te pido, Señor, que tú me ayudes para poder entregarla, y a cada uno de mis hermanos ayúdale a ellos, Señor, para que puedan entender lo que tú nos vas a hablar en esta tarde. Te damos gracias y te rogamos que tú nos ayudes en todo este momento que vamos a estar, Señor, entregando tu palabra. Misericordias que te rogamos y te imploramos por intermedio de tu Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Bendito sea el Señor. La palabra que hemos leído, esta palabra es muy hermosa y dice como título: visión y llamamiento de Isaías. Leyendo esta palabra y tratando un poco de reflexionar qué es lo que Dios me quería decir a través de todo este momento que estamos pasando. Quizás para algunos ha sido un simple tiempo de refrigerio, pero para nosotros los hijos de Dios, y déjeme que se lo diga, hermano, ha sido momentos de reflexión, el cual podemos reflexionar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros? Y le daba un título a este mensaje: Dios nunca pierde el control, a pesar de que yo,
a pesar de que muchos de nosotros perdemos el control muchas veces, al vernos que somos topados, que hemos sido tocados por esta pandemia. No es en el caso personal, gracias al Señor, pero los míos, mis seres queridos. Hay momentos en que he llegado a pensar, ¿qué quiere Dios de mí? Pero también sé y entiendo que Dios tiene todo en sus manos y el control está en sus manos. Porque el Señor es así y me ha llevado a reflexionar en esta palabra. Pero primero me gustaría que viéramos el contexto de lo que esta palabra de Dios nos lleva cuando Isaías se inclina a pedirle a Dios y a disponerse al Señor para servirle de una o de otra manera. Pero sabía lo que estaba ocurriendo, sabía de que el pueblo de Jehová quizás iba a ser atacado, pero para entender aquello, hemos leído un texto, pero para eso también hay que entender el contexto de lo que Dios nos quiere llevar. Y para entender este contexto me gustaría, por favor, que leyéramos la palabra del Señor también en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Y le voy a dar lectura en el nombre del Señor. Ponga mucha atención. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendidos en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Mire, la palabra del Señor nos está llevando, cuando recién iniciamos la lectura de la palabra del Señor en el libro de Isaías, dice en el año en que murió el rey Usías. Usías era un rey, uno de los reyes más jóvenes que había sido nombrado de la época. Tenía solamente 16 años. Mire, 16 años. Y dice que gobernó durante 52 años. Saque usted la cuenta qué edad tendría. El rey, como dice en Segunda de Crónicas, ¿cierto? Dice, y persistió en buscar a Dios. En este momento, el cual estamos pasando como iglesia, en este momento que estamos pasando como hijos de Dios, esta pandemia que no es solamente en nuestro país, en todo el mundo, hay unos que hacen caso, otros que no importa. Pero nosotros estamos sufriendo porque entendemos. Y quiero que entendamos, y por eso le di este título a esta palabra, y le puse, Dios nunca pierde el control. Yo he perdido el control. Quizás usted ha perdido el control, porque hay enfermos, hay personas tocadas por esta pandemia en su hogar como las mías. Y muchas veces nos desesperamos. Y muchas veces quizás no diciéndolo abiertamente, pero sí quizás en nuestro pensamiento. ¿Y dónde está Dios? Y Dios está tomando el control. Dios está tomando el control de todo lo que está pasando. Y cuando nos lleva la palabra del Señor, mire, cuando Isaías lee porque él necesitaba presentarse a ese Dios, y dice cuando en el año en que murió el rey Usías, o sea, estamos sacando la cuenta, cuando este rey tomó el gobernado a los 16 años, gobernó 52 años, 60 y tantos años, gobernó. Pero hay una cosa que este rey, el cual, como dicen, nos lleva al contexto que está en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, donde le leía, dice, y persistió en buscar a Dios. Hermano y hermanas en el Señor, en el momento que estamos, ¿hemos persistido en buscar a Dios? ¿Hemos tratado de llegar donde Él? Muchas veces quizás, y discúlpeme que me emocione, pero muchas veces quizás al acostarse y darse cuenta, en mi caso muy personal, que mi familia está dividida. Uno en una pieza encerrado, otro en otra pieza, otro durmiendo en el living. No puedo estar con la compañera que Dios me dio a mi lado. No puedo estar con mi hijo, con mis hijos, porque ellos están tocados por esta pandemia. Vienen momentos de dolor, vienen momentos en el cual el hombre, lo digo en cosa muy personal, se siente tocado.
Pero ahí donde viene la palabra de Dios y persistimos en buscarle a Él. En buscarle, ¿por qué? Porque estamos siendo tocados. Pero cuando estuvimos bendecidos, buscamos al Señor. Tratamos de persistir cuando estuvimos con Él a nuestro lado y con todas las cosas a nuestro favor. Bendito sea el Señor. Por eso es muy importante que sepamos y entendamos de que esta palabra del Señor que nos habla hoy en día, nos habla en un contexto muy, muy claro. Y esta reflexión, como le decía yo, que podemos llevar a nuestras vidas, es referente a este rey. A este rey dice que persistió en buscar a Dios. Y Dios dice que le prosperó. Mire, dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Podemos reconocer que Dios nos ha prosperado. Podemos reconocer por nuestros medios que Dios ha sido con nosotros. Dice que Dios le prosperó de tal forma a este rey, teniendo solamente 16 años, quizás muchos deseaban el reinado, pero a Jehová Dios le plació de que él fuera el rey. Su padre Masías, un gran hombre de Dios, mientras el rey Usías gobernó, dice de que en él hubieron cosas buenas. Hubieron cosas buenas, el cual dice de que en el desierto hizo pozos para sacar agua. Cuando dice que en el desierto él promulgó, llevó la agricultura. Era un rey querido, era un rey amado. ¿Por qué? Porque él persistió en buscar a Jehová, en agradar a Dios. Hermano, esto que está pasando, por favor que no nos lleve a temor, que no nos lleve el miedo, que no nos lleve la desilusión a pensar de quizás Dios nos dejó de lado, no, sino que busquemos cada día más al Señor, persistamos en buscarle al Señor, porque sabemos que si nosotros persistimos podría pasar lo mismo que le pasó a este rey Usías. Persistió, dice, en buscar a Dios, y en los días de Zacarías, entendido en visiones, y en estos días dice que buscó a Jehová, Dios le prosperó. Tengamos confianza en Él. Él nos va a prosperar. Él nos va a ayudar. No importa lo que pase. Pero luego, hermano, mire, viene algo, el cual, mis hermanos, Dios quiere advertirme a mí. Primeramente también advertirle a usted. Tengamos cuidado. Con Dios no se juega. Dios no es, como dicen algunos por ahí, no es para la chacota, no. Dios es fiel y verdadero. A veces yo puedo ser infiel, pero Él permanece fiel. Él permanece en usted mientras usted le busque, mientras usted persista en buscar a Dios, Dios va a ser con usted. Dios va a ser con cada uno de ustedes. Quizás en este momento han sido tocados por esta pandemia, pero busque a Dios, no le deje de lado. Y Dios va a ser con usted. Bendito sea el Señor. Pero hay cosas en que este rey, de haber sido tan prosperado por Jehová Dios, este rey que fue grandemente prosperado, dice de que llegó el momento en que pensó en él. Mire, el rey, yo soy rey. En aquellos tiempos, el sumo sacerdote entraba al templo a quemar los inciensos. Pero él dijo, bueno, ¿y por qué tiene que entrar el sumo sacerdote? ¿Y por qué no puedo ser yo si yo soy el rey? ¿Cuántas veces quizás? ¿Y por qué no lo puedo hacer yo si yo soy el pastor? ¿Por qué no lo puedo hacer yo si yo soy el predicador? ¿Por qué no lo puedo hacer yo si yo soy el ayudante predicador? ¿Y por qué no lo puedo hacer yo si yo soy un profesor? ¿Y por qué no lo puedo hacer yo si yo estoy a cargo de tal o cual cosa? Hermano, tenga cuidado. Cuando Dios le da una honra, Dios el que honra a la persona, dice de que este rey falló porque en su pensamiento estuvo aquello, y dice que entró al templo donde el único que era autorizado por Jehová Dios era el sumo sacerdote. Dice que él entró, dijo, yo voy a ir a encender los inciensos. Bendito sea el Señor para siempre. Un hombre equivocado, salido totalmente de tema de Jehová Dios.
De primero él presintió en buscarle, pero después cuando Dios le dio todo lo que él quería, ayúdenos el Señor, que cuando el Señor nos bendiga, que cuando el Señor esté a nuestro lado, nunca nos olvidemos que si hemos sido bendecidos es solamente por misericordia del Señor. Que cuando todo esto termine, no nos olvidemos que a quien debemos de agradecerle es solamente a Dios. Dice que el rey entró al templo, pero luego dice que detrás de él fue el sumo sacerdote, con alrededor de 80 sacerdotes, según los escritos. Fueron donde el rey y le dijeron: oh rey, ¿por qué tú entras acá si esto ha sido dado a nosotros? No, pues que yo soy rey. No, pues que yo soy el predicador. No, pues que yo soy el pastor. No, pues que yo soy el encargado. Hay que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios nos ha venido hablando y el día jueves nos hablaba el Señor, quizás un poquito duro, pero siempre nos está hablando en el mismo tema. ¿Y por qué no entendemos qué es lo que pasa en nosotros? Si Dios me está pidiendo lealtad a mí, y yo le estoy hablando a usted que usted busque al Señor, y yo estoy buscando al Señor realmente, estoy siendo leal con el Señor. Y así dice que el rey, el sumo sacerdote, se fue delante del rey y le dijo: ¿por qué, oh rey, has venido tú si tú sabes que Jehová Dios nos tiene a nosotros? Pero él le dijo: yo soy el rey, yo soy el rey. ¿Acaso no puedo? Bendito sea el Señor para siempre. Y ellos le hacen entender al rey: tenga Jehová Dios misericordia. Dice de que al rey se le declara, mire hermano, se le declara una mancha blanca en su frente por no haber obedecido. ¿Y qué significaba? Una lepra, que en aquellos entonces esa enfermedad era muy mal mirada. Se le declaró una lepra por no haber obedecido a Jehová Dios, por no haber hecho lo que Jehová Dios le había dicho, que gobernara, pero que no se metiera en las cosas del templo de Jehová, porque habían personas destinadas para aquello. Hermano, y una palabra muy fea, pero quizás a veces es cierto decirla: ubiquémoslos cuál es nuestro cargo, ubiquémoslos cuál es el grado eclesiástico que el Señor nos entregó. Bendito sea el Señor para siempre. Dice que el rey se dio cuenta y fue escondido, fue llevado, dice, a una pieza a esconderse. Mire, hermano, y tuvo que estar escondido. ¿Por qué? Porque el pueblo se iba a avergonzar de que su rey tuviera lepra, y la lepra había sido dada por Jehová Dios porque no había obedecido a los estatutos el cual Dios le había entregado como rey, no como sumo sacerdote, como rey. Bendito sea el Señor para siempre. Que el Señor nos ayude a poder entender esta palabra, a que podamos entender en qué nos ha puesto el Señor hasta este momento. No es que yo sé tocar, así que yo voy a tocar mejor que el jefe de coro. No. Es que yo sé dirigir, yo voy a dirigir, no importa que el jefe de coro no esté. No. Dios a cada uno nos tiene en un cargo. Bendito sea el Señor. De eso quiero hablarnos al Señor. Por eso, mis hermanos, en ese momento dice que el Isaías le va y le ruega al Señor en visión, ve esta gran visión, a Jehová en los cielos, en el sentado en un trono alto y sublime, dice, y sus faldas llenaban el templo. Y encima de él, decías, habían 6 serafines, bendito sea el Señor. Cada uno tenía, dice, 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Bendito sea el Señor para siempre. Ayúdenos el Señor. Dice que este rey fue escondido hasta el día de su muerte, hasta el día de su muerte. Imagínense. Ayúdenos el Señor a poder entender que la palabra del Señor que hoy día nos habla, la palabra del Señor que hoy día nos dice, y en el versículo 8 dice, y dijo, en el versículo 8 dice, después oí la voz, dice, del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? ¿Por qué? Porque el rey se había equivocado. El rey había cometido algo injusto. El rey había sido castigado. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Y quién irá a vosotros?
Entonces respondí yo, dice Isaías, escribiendo Isaías, he aquí, envíame a mí. Bendito sea el Señor. ¿Está dispuesto a que el Señor le envíe a usted? ¿Estaré dispuesto yo a que el Señor me envíe? Ayúdenos el Señor. Hermano, a pesar de todas estas cosas, una de las grandes penas que están ocurriendo en nuestras vidas, una de las grandes penas que están pasando hoy en día en nosotros, es el tema que se está yendo mucha gente sin el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Y de quién es la responsabilidad? Mía, suya, de todos los que conocemos al Señor. Le doy gracias al Señor. Le doy gracias porque Él me permite poder compartir esta palabra con usted, el cual, mis hermanos, es de mucho aliento para nuestras vidas. Y no olvide usted, como le decía al principio que iniciamos esta palabra, Dios tiene el control de las cosas. Dejemos que Él haga como Él quiera. El día de ayer leía y me mandaban un mensaje a una página que tenemos los predicadores y ayudantes predicadores, donde decía de que había partido en el Señor mi hermano Daniel Colombo, una familia muy querida cuando estuve allá en la clase de Jardín Los Prados, cual fueron muy buenos para con mi estadía como jefe de coro, y por siempre les tuve un gran cariño. Pero se ha ido la planta del Señor, se ha ido la presencia del Señor. Ahora solamente nos queda orar y pedirle al Señor de que el Señor nos ayude. También supimos en la semana la partida de nuestro hermano, que muchos de la clase lo conocemos, de nuestro hermano Fernando Figueroa. Pero ya llegará el día en que nos vamos a ver y nos vamos a abrazar para el Señor. Y no olvide usted, Dios nunca pierde el control de las cosas. Para el Señor, solamente para Él, toda honra y gloria, y para mí su divina misericordia. Le invito a que le demos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.